Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy en nuestro estudio, aquí en las villas de Arreján, la congregación de las villas, o en este caso nuestro hogar, el hogar de los Retana, pero con mucho gusto hacemos lo que hacemos para el Señor y esperamos esta pandemia pueda pasar pronto para poder estar realmente reunidos como la familia que somos. Gracias por acompañarnos y como mencionaba, un nuevo estudio, un nuevo trimestre, mejor dicho, un nuevo semestre. Y vamos a estar arrancando entonces con el estudio de esta mañana, pero antes de ello, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de estar reunidos para poder estudiar de su palabra, pero como hemos mencionado, Señor, gracias por la oportunidad que nos da de haber despertado, de seguir vivos, de estar con nuestros seres queridos y poder estar, aunque sea desde nuestros hogares, pero poder aprovechar el día, su día, para estudiar su palabra y luego adorarle en espíritu y en verdad. Sé con cada uno de los hermanos que nos están acompañando y que podamos tener ese crecimiento espiritual a través de la enseñanza de su palabra que tanto necesitamos, Señor, para seguir preparándonos hacia ese gran día. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Muy bien. La vida de Cristo. Los evangelios nos hacen saber acerca de cuán hermoso es nuestro Señor, cuán hermoso es el acto que Él llevó a cabo, cómo Dios preparó todo este plan para brindarnos a su Hijo. Como puedes ver en el arte de la presentación, en el arte del estudio, tenemos esas líneas que vemos usualmente en esos monitores de signos vitales. Un ecocardiograma que muestra usualmente cuando vemos en un caso de emergencia o tal vez en un programa de televisión, cómo esto muestra que hay vida. Y como puedes ver en el arte que ha sido diseñado, hay vida en Cristo, hubo vida en Cristo, llegó a esa cruz, pero allí no terminó su vida. Murió, en lo que se puede decir, efectivamente murió en la cruz, mas hoy vive. Y es por eso que hacemos este estudio, porque debemos de recordar siempre, Cristo vive. ¿Y cómo podemos aprender mejor? Podemos aprender acerca de lo que Él ha hecho a través de las Escrituras. El texto clave para nuestro estudio de este trimestre, o como mencioné semestre, es Juan 1.14. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Puedes prestar atención a ese detalle? Él vivió y Él vive. Fue siendo verbo, ¿cuál verbo? El que leemos en Juan 1.1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que Cristo siempre ha existido, Cristo siempre ha estado, pero vino a hacerse carne en ese hombre que conocimos como Jesús, habitó entre nosotros, nos enseñó, murió por nosotros y hoy nos ofrece la vida eterna. De ahí que por eso es importante el tema en estudio que tenemos para estos meses. Temario para este trimestre, empezamos hoy con la clase de la infancia de Jesús. Dios primero, el hermano Javier y este servidor estaremos turnándonos para este estudio, para poder ir desarrollando todas estas lecciones, pero pueden ver hermosamente cómo se despliega la vida de nuestro Señor y cómo iremos explorando cada una de estas lecciones. No solamente desde el punto de vista de qué pasó con Jesús, qué vivió Jesús, qué ocurrió en ese momento, sino también poder ver el enfoque o la expectativa o la influencia que tuvo en las personas con las que compartía estos eventos. Así que sin más, demos inicio a estudiar en este momento acerca de la infancia de Jesús. Cuando hablamos de infancia, ¿qué pensamos? Usualmente pensamos en niños, pero el diccionario define la palabra infancia como periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la pubertad, hasta ese momento en que empezamos lo que es la conocida adolescencia. Entonces, tenemos el sentido de que infancia se refiere a eso, pero en este momento, y esta lección será enfocada acerca de esos primeros años. Así que estamos hablando de Jesús como un bebé. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de este niño, acerca de este bebé?
un bebé al que sabemos muchos adoran. Mas recordamos, no se quedó bebé para siempre, sino que creció como un hombre. Así que vamos a ver importancia de eventos en la vida de Jesús siendo un pequeñín. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan la vida de Jesucristo. Nos hacen saber sobre eventos importantes de su vida, especialmente la crucifixión, su muerte, sepultura y resurrección, su ministerio en la tierra. Pero también nos da detalles acerca de su nacimiento y de algunos años de su juventud, o infancia, mejor dicho, como hemos estado hablando. Pero, ¿vivieron estos hombres con Jesús esos tiempos? ¿Fueron testigos de ver a Jesucristo caminar o aprender a dar sus primeros pasos o comer su primera comida sólida? ¿Tuvieron ellos esa experiencia de poder decir, yo estuve allí con Él cuando hizo estas cosas o cuando experimentó estas cosas? Sabemos que la respuesta es no. Y la importancia de que la respuesta es no es que precisamente nos ayuda a ver que lo que ellos escribieron fue inspirado por Dios. Porque Dios les hace saber, les revela a través del Espíritu Santo lo que debían de escribir para nuestra enseñanza, para nuestra preparación y para ayudarnos a salir adelante con respecto al plan de Dios. Entonces, es importante ver estos detalles y por eso estos relatos que vamos a estar hablando en esta clase, especialmente vamos a estar dialogando sobre el texto en Mateo 2, disculpen que no se los había dicho, Mateo 2 va a ser el texto de estudio de esta mañana. Las escrituras siendo inspiradas nos ayudan a conocer más sobre nuestro Salvador. Y en ese sentido entonces podemos ver lo siguiente, podemos hacer lo siguiente y es que vamos a ir leyendo los pasajes de Mateo 2, 13 al 23. Vamos a estar viendo porciones de este texto como hemos hecho en estudios anteriores y vamos a ver tres áreas que nos ayudan a ver que así como estos hombres fueron inspirados, también nos están revelando que hay profecías que se llevan a cabo con estos eventos en este texto. Tenemos una profecía de un lugar, tenemos la profecía de una tragedia y tenemos la profecía de un hogar. Así que iniciemos con el texto. Primeramente vamos a leer Mateo 2, 13 al 15. Mateo 2, 13 al 15 dice de la siguiente manera: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Es un texto muy interesante que necesitamos ver el contexto y el contorno del mismo para poder aprender más acerca de qué estamos hablando en este momento. Pero como hemos mencionado, se da la profecía de un lugar que conocemos, como dice, ha sido revelado, es Egipto. ¿Qué tiene que ver todo esto con respecto a la infancia de Jesucristo? Veamos. Podemos ver que en primer lugar la preocupación universal que Dios tiene para salvar a toda la gente. Dios está haciendo saber que efectivamente hay un plan. Y los versículos anteriores de Mateo 2 leemos sobre ese plan. Leemos cómo estos hombres a los que se les conoce como magos, que realmente el término debería ser astrólogos si lo tradujésemos de esa manera, porque no hacían ningún tipo de magia o de truco, sino que eran hombres que estudiaban las estrellas, probablemente visitaban desde Arabia o Persia. Versículo 1 de Mateo 2 nos dice que vienen del oriente. Es una larga distancia, pero estos hombres particularmente nos hacen saber que no son judíos, son gentiles. Y esto da prueba universal de este plan de Dios. Ellos, no siendo judíos, hacen saber hay significado, hay valor, hay importancia en el nacimiento de este niño, porque hemos venido a estas tierras buscando de él. Y vemos cómo se presentan ante Herodes y la pregunta que hacen es la que causa un gran conflicto en el corazón de Herodes, un hombre que ciertamente no era bueno. Pero vemos que la pregunta que hacen es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Ha nacido. Sigue la conversación, se sigue hablando sobre esto
y vemos más adelante cómo hay un problema, la tragedia de la que hablaremos en unos minutos, pero debemos de ver que visitaron estos hombres al niño Jesús en el establo. ¿Qué enseña la tradición? ¿Qué enseñan muchas denominaciones? ¿Qué hacen en este periodo llamado Navidad, en el que ponen un nacimiento en sus hogares con figuritas? Ponen a estos tres magos, que la Biblia en ningún momento dice que sean tres, pero ponen a estas tres figuras representando a estos magos, a estos astrólogos, a estos reyes, que llegan al establo. Pero ¿qué leemos en Mateo 2:11? ¿Qué dice allí? Veámoslo, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¿A dónde entraron? En la casa. Postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Entonces, tenemos este detalle. Un pequeño está en su casa con su madre y llegan estos hombres a entregar esos regalos. Porque sean tres regalos no significa que sean tres personas. Porque sabemos claramente que si ahorita mi hijo está de cumpleaños, yo puedo comprarle 5 regalos, una tía puede comprarle 2, algún amigo puede comprarle 3. Pero por esto no significa que son 10 personas las que le han dado un regalo, sino que acabo de aclarar, en este caso fueron 3. La palabra de Dios no nos revela cuántos de ellos fueron, porque no es importante. Lo que es importante es que personas extrañas al judaísmo sabían, por medio de la providencia de Dios, que había nacido este niño. Y fueron y visitaron allí. ¿Cuánto tiempo viajaron? No lo sabemos. Pero lo importante es saber, se da este viaje y se le da esta gloria y honra al Hijo de Dios. Ellos regresaron a sus tierras, pero vemos como en el texto que hemos leído, se van por una ruta distinta. Ellos deciden volver, pero se van a una ruta distinta. ¿Por qué se da esto? ¿Qué ocurrió en esa conversación con Herodes? ¿Qué pasa entonces que a estos hombres se les da una revelación, se les da una visión y se les da de saber, no vayan para allá? Porque ciertamente si van por allá, Él les va a consultar y ustedes no van a poder mentir. Ya, van a tener que dar ese dato. Así que mejor váyanse por otro lugar, que este hombre no necesita enterarse de quién es el rey, de quién es el futuro rey de los judíos, no un rey terrenal, sino como sabemos espiritual, celestial y que reina hoy en día. Entonces, un ángel cumple su propósito, porque como hemos leído, le hace saber a José. Ángel, en sí, la palabra significa mensajero. Así que cumple su propósito, da un mensaje a José y le hace saber, vete a Egipto, lleva a tu mujer, lleva al niño. Vemos la afirmación que hace el mismo texto, nos hace saber, no dice, lleva a tu hijo. La misma palabra nos hace saber, José es la figura paterna y un gran ejemplo de varón, pero no es el padre del niño. De ahí que dice, lleva al niño y a su madre. De allí que vamos a ver una breve pregunta con respecto a este texto. ¿Cuándo debía mudarse José con su familia? Se le da esta revelación, se le hace saber sobre esto. ¿Y qué hace la sociedad actual? ¿Qué suele hacer la humanidad en estos días? Pero tú sabes, eso involucra empacar y tengo que vender la casa y tengo que vender mis demás propiedades. Eso toma mucho tiempo, hay que hacer papeleo. ¿Qué hace José? Dice que tuvo esa revelación en la noche. Inmediatamente esa noche se despierta y los toma y sale. Muestra un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre que comprende, Dios me ha dado una responsabilidad enorme con este muchacho, que aunque no sea de mi sangre, es el hijo de mi mujer y más importante aún, es el hijo de Dios y tengo la responsabilidad de velar y proveer y protegerles. Así que se le da esta visión y el hombre toma la acción de que voy de una vez. Como mencioné, la clase ciertamente es la vida de Cristo, pero vemos cómo las personas alrededor de Él llevan una gran influencia, una gran implicación en lo que estamos estudiando. ¿Qué edad tenía Jesús cuando esto ocurrió? ¿Qué edad tenía Jesús cuando pasó todo esto? La Biblia no nos lo dice, pero sabemos que era un niño pequeño en base al texto que sigue más adelante, en la siguiente sección que estaremos leyendo. Pero, ¿es importante saber la edad? No. Lo importante es saber lo que la Biblia nos ha revelado, porque Dios nos está enseñando, el plan sigue adelante.
se va a proteger a que este pequeño, indefenso, crezca y llegue a ser el hombre que debe de ser. No fue un viaje corto. Se estima que el punto más cercano de Egipto, en el que no había jurisdicción por parte de Herodes, estaba cerca de 65-70 kilómetros de distancia. Ahora me dirás, eso no es nada, me monto en mi automóvil, 1 hora de manejo, estoy allí. Hoy podemos decir eso. En ese tiempo, ¿cuánto tiempo les tomó recorrer esa distancia? ¿Qué lugares tuvieron que pasar? ¿Qué montañas tuvieron que pasar? ¿Qué peligros tuvieron que pasar? Pero a este hombre no le importó esos peligros con tal de cumplir la palabra de Dios, que les dijo, salgan de aquí, es por el bienestar del niño, por su propio bienestar, salgan de aquí, y el hombre hizo lo que se le pidió. ¿Por cuánto tiempo estuvieron en Egipto? Tampoco la palabra de Dios nos lo dice. No hay forma de responder a esa pregunta, no hay forma de sacar números que podamos investigar para saber cuánto tiempo pasaron en Egipto. Lo cierto es que, como leemos más adelante, ellos regresan a Israel. ¿Cuál profecía? Porque estamos hablando de que se dice que hay una profecía que fue cumplida al hacer esto. ¿Qué profecía fue llevada a cabo con respecto a estos eventos? Bueno, Oseas, un libro que tal vez no estudiamos muy seguido, pero es uno de los profetas. Es uno de los profetas del Antiguo Testamento, forma parte de ese bloque al que decimos profetas menores, pero no es en base a la importancia de ellos, sino en base al contenido breve que exponen en sus libros. Entonces, Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vemos el contexto, podemos ver y vamos a analizar brevemente lo que dice este texto. Cuando Israel era muchacho, cuando Israel era joven, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué ocurre con esta situación? Bueno, hay varios contextos que podemos ver. En primer lugar, cuando José lleva a Egipto a Jesucristo, al Mesías, y luego vuelve de Egipto, lleva a cabo esta profecía. Pero hay quienes opinan que efectivamente lo que Oseas dice, más que profecía, es un dato histórico. Porque recordamos cómo Israel fue llevado a Egipto en base a una hambruna. Estudiamos eso en el libro de Génesis. En base a una hambruna, Israel es llevado, el pueblo de Israel se mueve a Egipto. Y luego Moisés saca a ese pueblo de Egipto. Así que vemos cómo los lleva y les llama. Entonces, hay un dato histórico y podemos ver una similitud entre estos eventos y los que están ocurriendo con Jesucristo. De allí que Mateo utiliza este texto para hacer saber, es parte de la profecía. Jesucristo tenía que salir para volver por su seguridad. El dato histórico por parte de Oseas sirvió como profecía en relación al Mesías. Dios tuvo un plan, lo llevó a cabo, protegió del muchacho, protegió de ese pequeño niño que, como mencioné anteriormente, estando indefenso en brazos de su madre, en brazos de su padre, de su padrastro, tenía la oportunidad de entonces ir a un lugar seguro y, tal como se hizo saber, tenían que volver, debían de volver a Israel. Pero ¿qué ocurre mientras tanto? ¿Qué ocurre cuando ellos dejan Israel? Es donde vemos la profecía de la tragedia y la leemos en Mateo 2, 16 al 18. Mateo 2, 16 al 18 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Vemos este punto importante, vemos este detalle acerca de la situación que se está dando. Vemos cómo se da una tragedia. Analicemos sobre ella, analicemos sobre lo que acabamos de leer. ¿Estaba Herodes contento tras no haber escuchado de los magos, tras no saber más de ellos? ¿Le agradaba esto a este hombre? No, porque recordemos que quedó esa semillita en su corazón. Rey de los judíos, ese soy yo. ¿Cómo que nació el rey de los judíos?
Yo quiero ir a adorarle, vayan, vemos el engaño que lleva este hombre. Yo quiero saber de él, quiero adorarle también, hágame saber dónde está para ir a buscar. Pero la revelación hace saber, estos hombres no van para allá, no van esa ruta, toman otra ruta. Y ciertamente pasa el tiempo y Herodes dice, me han engañado. ¿Y qué pasa cuando un hombre orgulloso es herido? Cuando el orgullo de un hombre es herido. Especialmente si es un hombre malo, un hombre malvado. Va a tomar represalias, va a hacer cosas que no son correctas. Va a buscar satisfacer a su ego. Va a buscar, ahora me las van a pagar. Y eso es lo que lleva a cabo este hombre. ¿Sabes lo que es un margen de error? Usualmente en el mundo de la estadística, en el mundo de las encuestas e incluso en las investigaciones, se habla acerca de margen de error. Un margen de error en sí es un término utilizado en estas áreas como acabo de mencionar, pero en simples palabras, el mayor error posible en relación a unos datos numéricos. Bueno, se realizó esta encuesta y en base a ciertas situaciones se mantiene este margen de error. Hay una probabilidad de que se equivoque los números de esta manera. Si dices no tener margen de error, significa que no puede cometerse equivocación alguna bajo motivo alguno. No hay forma de que se equivoque. ¿Por qué estamos tocando este punto? Porque dentro del plan de Herodes, él pensó que no habría margen de error, pero lo hubo. Lo hubo porque ciertamente a quien buscaba no fue encontrado. Por más que trató de eliminar cuanta situación se diese, no pudo eliminar al que efectivamente es el rey de los judíos. Y esto nos lleva precisamente a analizar acerca de la situación que se dio en ese momento. Nos hace ver que cuántos niños murieron bajo esta tragedia. ¿Cuántos de ellos perecieron? No lo sabemos nuevamente, la palabra de Dios no nos lo revela. Pero es triste. Niños inocentes mueren a causa de un hombre irresponsable. ¿Cuántos niños inocentes mueren día tras día en nuestra actualidad por culpa de una mujer irresponsable que decidió tener relaciones sexuales fuera de un matrimonio? La sangre inocente es vertida. Y aquí este hombre llevó a cabo ese crimen. Pero hoy es mi cuerpo, no es un crimen, dicen algunas de estas damas. Vemos que hay una tragedia hoy en día como la hubo en ese momento. Porque vimos que efectivamente Herodes mandó a matar a todos los niños. Ahí no dice solamente varones. El término griego involucra tanto niñas como niños. A él no le importó que le dijeron, es el rey de los judíos. Él decidió eliminar todo. Pero como hemos mencionado, su plan no le salió. Niños menores de 2 años. De ahí que podemos contabilizar que Jesucristo era un bebé cuando se da este evento. No nos dice la edad exacta, podía tener meses, podía tener año y medio, podía estar cerca de los 2 años, quizás un poco más, pero era un niño pequeño. ¿Y quién ve a un niño bebé, un niño pequeño, y piensa que puede hacerse responsable de su vida? Nadie, era inocente. Conoces a la madre de 4 hijos, piensa en esto, madre que tiene 4 hijos, uno de ellos muere, y ella dice, bueno, aún me quedan 3. ¿Conoces alguna mujer que piensa así? No. Los hijos son importantes. Cada uno de los hijos son importantes y son amados. Entonces, cuando pensamos desde este punto de vista y vemos el crimen que ha sido cometido por Herodes, debemos de comprender que esas acciones salvajes llevaron a que hubiese lamentaciones, lloro y quejido en el pueblo de Israel. ¿Cuántas madres lloraron desesperadas al ver a sus pequeñitos inocentes morir tan trágicamente? Pensemos en eso. Y pensemos en eso porque precisamente estamos hablando de una profecía. Y una profecía indica que algo se había dicho antes. Y aparte de eso, nos hace saber que efectivamente el pueblo de Israel había experimentado un dolor similar. ¿Qué dolor similar pudo haber experimentado? Era el cautiverio. Mateo menciona al profeta, en este caso por nombre, y nos hace saber que es Jeremías. ¿Cómo se le conocía a Jeremías? ¿Cómo se le conoce a Jeremías? ¿El profeta qué? El profeta llorón, el profeta que llora. Significa que era una niñita, como algunos dicen despectivamente,
de que se la pasaba llorando por todo. No, él lloraba por su pueblo y por la situación, las actitudes del pueblo y hacia dónde se dirigían, cómo este cautiverio iba a ser un gran malestar, un gran dolor. ¿Cuáles libros escribió Jeremías? Tenemos el que lleva su propio nombre. ¿Y cuál le sigue? Lamentaciones. Entonces podemos ver que Mateo está haciendo referencia a este hombre y efectivamente cita las palabras de este hombre que encontramos en Jeremías 31:15. Mateo llega a citar exactamente lo que él dice acerca de que la voz fue oída en Ramá, que hubo llanto y lloro amargo, que Raquel lamentaba por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. O sea, ¿qué más pueden hacer? Murieron todos estos niños. Es triste. Y eso ocurrió. Pero Dios no nos abandona. Dios no nos abandona y eso es algo digno de comprender y meditar. Dios obra para redimir a su pueblo y que esa esperanza siga intacta. Que esa esperanza siga adelante. Y precisamente después de ese versículo, Jeremías, versículos 16 al 22, nos habla al respecto. Pero por motivos de tiempo solamente leeré 16 y 17. Jeremías 31, 16 al 17 dice así: Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. ¿Estás pasando dificultades? Sí, pero va a haber una recompensa luego. Dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. O sea, este tiempo es un tiempo de pruebas, un tiempo de dificultad, pero superarás esto, saldrás de esa tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, para tu futuro, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Nuevamente vemos que esto tiene que ver con el cautiverio y cómo el pueblo de Israel ciertamente volvería a su tierra y volverían a seguir adelante porque era parte del plan de Dios que el pueblo de Israel trajera al Mesías. Pero ¿qué hace Jesucristo hoy en día para con nosotros? Nos da la oportunidad de volver a la verdadera tierra, a donde somos verdaderos ciudadanos, en el cielo. Dios desea que estemos con Él. Dios desea que volvamos con Él, que estemos en su tierra. Entonces, tenemos esta situación de que vemos el paralelismo que hay entre la profecía y los eventos actuales en la vida de Jesucristo. Muy bien, la última sección es acerca de la profecía de un hogar. Y para ello necesitamos leer Mateo 2, 19 al 23. Leámoslo juntos. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Un mandato muy similar al anterior, ¿verdad? Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y continúa, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El Nazareno, un término importante. Tal vez no importante para ellos, y hablaremos de eso en este momento, pero en este caso es sumamente importante en base a los eventos que llegan a ocurrir. Así que ya hablamos acerca de que había profecía de un lugar, que tenían que viajar a Egipto para proteger de la tragedia que venía y que también había sido profetizada. Pero entonces ahora tenemos esta profecía de un hogar. ¿Qué es lo que nos está haciendo saber? ¿Cuántas naciones, amados hermanos, han sido gobernadas por hombres malvados, por hombres malos, por hombres impíos, que solo causan tragedia? Pensemos, hay países en Latinoamérica que están bajo una especie de dictadura que ha causado que personas de ese país migren para evitar tragedia, para evitar ser parte de una tragedia. ¿Pero acaso estas personas no desean volver a casa? Recientemente las noticias aquí en Panamá, cerca de 1,000 nicaragüenses, viendo la situación que hay en el país y las dificultades que tienen para poder proveer para sí mismos, tomaron la decisión entonces de volver a su país. Pero todo extranjero en algún momento de su vida desea
quiero volver a mi tierra, la que me vio crecer, la que me vio seguir adelante. Algunos tenemos la oportunidad de emigrar a otra tierra y establecer una familia allí y salir adelante. Entonces vemos esta situación, podemos ver esta situación. José ya estaba acomodado en Egipto, si podríamos decirlo de alguna manera. ¿Cuánto tiempo pasaron allá? No lo sabemos, pero estaban allí, habían empezado su vida, habían realizado tal vez negocios. ¿Puedes recordar a alguien más al que Dios le dijo que podía volver? Al que le anunció Dios que era seguro volver a casa. Porque eso es lo que hizo en esta revelación. Eso es lo que Dios le hace saber a José. Ya no hay peligro, vuelve a casa. ¿A quién se le dijo eso? Pensemos brevemente. Leamos Éxodo 4:19. Esto se lo dijo a Moisés. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios siempre tiene un plan perfecto, Dios siempre sabe lo que está ocurriendo, y en este caso, como leímos de Moisés, sabemos que había huido de Egipto por haber matado a alguien. Vemos incluso la situación. A José se le mandó a Egipto y ahora se le está mandando que salga de Egipto. Moisés salió de Egipto y ahora se le está ordenando que vaya de vuelta a Egipto. Entonces, tenemos la situación. Dios sabe lo que es mejor para sus hijos, pero hay una situación. En primer lugar, la amenaza de Herodes ya no está. Ya no tiene efecto, ya todo está en orden, pueden seguir adelante, ¿cierto? Es lo que hemos leído. Pero esa orden se le da a José. ¿Qué hace él? Se queda pensándolo, se queda meditando y que otra vez empezar de cero. ¿Qué problema? ¿Realmente Dios quiere que me pase esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Toma esa actitud José? No. Hay que empezar de nuevo, tomemos nuestras cosas y nos vamos, porque ciertamente está el deseo de volver a casa. ¿Qué ocurre muchas veces? En este caso leemos que había un familiar de Herodes reinando, Arquelao. ¿Qué te hace pensar? Usualmente un hijo sigue los pasos de su padre, ¿verdad? La Biblia nos dice claramente que el hijo no es culpable de los pecados del padre, ni el padre de los pecados del hijo, en Ezequiel 18. Pero en este caso estamos pensando en ese poder, en esa sucesión. Puede que hayan algunas dificultades. Y esto hace a José pensar. Y algo que debemos de comprender es que el hombre puede temer, pero Dios da fortaleza. Hoy estamos bajo una pandemia, hoy estamos bajo una situación difícil en todo el mundo, pero tenemos que hacer lo que es correcto, la voluntad de Dios siempre, porque Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces, tenemos toda esta situación, esto hace que José comience a hacerse esas preguntas, ¿y qué ocurre? Dios le hace otra revelación, Dios le hace saber algo. Es cierto, vuelve a Israel. Belén quizás no sea un lugar seguro. Ve a Galilea. ¿Y qué tiene de importancia Galilea en los eventos de la vida de José y María? Leámoslo según Lucas 1, 26 y 27. Aunque se haya cambiado la ciudad a la cual volver, el plan es, Jesús tiene que estar de vuelta en Israel para hacer su ministerio. Pero Lucas 1, 26 y 27 nos dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Es importante que recordemos, efectivamente, Jesucristo nació en Belén, pero no fue, se puede decir, concebido en Belén. Fue concebido en Galilea, en Nazaret. Era el pueblo donde vivían su padrastro y su madre. En ese lugar, entonces, Dios le hace saber, vuelve a esa que es tu tierra, vuelve allá tranquilo. Allá hay distintas situaciones a las que puedes encontrarte en Belén. Dios le hace saber entonces, ve, estoy contigo. Y es algo que debemos siempre de recordar. Entonces, ciertamente fueron a una ciudad distinta, pero ¿podría haber Dios cuidado de José, de María, de Jesús? No sabemos cuánto tiempo estuvieron en Egipto, pudo que hayan tenido más hijos e hijas, pero ¿podría Dios haber cuidado de ellos en cualquier lugar del mundo? La respuesta es sí. Pero ¿dónde tenía que estar Jesucristo para servir? Tenía que ser en Israel. Entonces, es necesario que el plan de Dios se cumpla a la perfección, porque Él no permite ningún error y ciertamente vemos cómo todo esto va tomando forma porque la palabra de Dios tiene poder.
Retornar a Israel tuvo que ser una gran prueba de fe para José y su familia. O sea, volvemos a hablar, es un viaje largo. Tal vez ahora hay más incomodidades, tal vez hay más niños pequeños, tal vez hay muchas otras cosas más. Es una prueba de fe para este hombre, pero debe temer por lo que le puede hacer el hombre. Ya, meditando sobre todo eso, ya me dijo que fuera a Galilea, pero ¿no habrá riesgo allá también? Él pensaba en estas cosas, pero ¿quién está de nuestro lado? O en este caso, ¿quién estaba del lado de José? Ciertamente era nuestro Padre Celestial. Él le dijo, ve a Galilea, yo cuido de ti, yo protejo de ti. Cuando leemos Salmo 118, 6 al 9, y se los dejo de tarea para que lo lean, es parte de los salmos que forman parte del Alel, que hemos estudiado en otras ocasiones. Era una serie de alabanzas que los judíos cantan durante sus festividades. Así que era un texto que él conocía. Pero brevemente, el versículo 16, el versículo 6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto debía estar en la mente de José. Dios le ha revelado, Dios le ha cuidado y van de vuelta a su hogar. Es el plan de Dios, regresen a su hogar, regresen a casa y Dios está con ellos. Entonces, efectivamente, es lo que se lleva a cabo, es lo que se da y es lo que hemos estado leyendo. Fue en Nazaret donde efectivamente José pudo establecer a su familia. José el carpintero. ¿No es este el hijo de José el carpintero? Pensaba la humanidad, pensaban los judíos, pensaban los galileos. Allí estableció su vida y probablemente allí mismo murió en base a que no sabemos más de José luego. Sería llamado Nazareno. Y nos acercamos al final de nuestra clase. Llamado Nazareno. ¿Dónde encontramos esa profecía? ¿Qué libro del Antiguo Testamento habla acerca de que Cristo sería llamado Nazareno? Hay una palabra muy similar que es nazareo, pero no la palabra que se está utilizando aquí. Y el nazareo involucraba ese voto de un hombre que no se cortara el cabello, y ciertamente Cristo cumplió muchas de estas condiciones, pero no es necesariamente que ese hijo se llamará Nazareo. Leemos en el texto que dice, vuelven a Nazaret, y la profecía dice que será llamado Nazareno. Es como en este caso este costarricense digan, vuelve a San José, Costa Rica, y es llamado Josefino, que es como se conocen a los que viven en esa ciudad. No es porque yo sea un Joseo, y no creo que exista esa palabra, pero a pesar de que hay cierta conexión con los términos, es importante comprender lo que se está diciendo aquí. En primer lugar, ¿dónde está esa profecía? No está en el Antiguo Testamento, y no lo está directamente o literalmente, y debemos prestar importancia aguda a que Mateo dice, no es profecía en sí, sino lo dicho por los profetas, en plural. Esto que nos ayuda a comprender, hay un contexto más grande de dónde podemos encontrar esa profecía o qué quiere decir por medio de que esto había sido dicho por los profetas. Entonces, el hermano H. Leo Bowles, en su comentario sobre el libro de Mateo, da una buena descripción acerca de esta situación y la comparto con cada uno de nosotros. Dice así, se cree que Mateo cita el sentimiento general de los profetas, o sea, está haciendo saber, de entre todos los profetas se dijo algo similar a esto, que tal vez no directamente o literalmente o implícitamente dice Nazareno, pero hay una idea que se puede tomar de ello, que está dando el equivalente de su idioma y no su idioma exacto. Bueno, no necesariamente dije Nazareno, pero en el contexto se comprende que puede ser considerado como alguien de Nazaret. Y vamos a ver por qué alguien de Nazaret tiene peso con respecto a la vida de Jesucristo. Muchos de los profetas han predicho la humilde vida de Jesús. Nazaret era un pueblo, como leeremos y estamos viendo en la cita, que era insignificante, era humilde, era nada para quizás el pueblo de Israel. Esto se expresa en la proverbial declaración de que debería ser llamado Nazareno. Un nazareno era un término de desprecio. Esos que están ahí. ¿Qué dice Natanael cuando llega a escuchar sobre Jesucristo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es la pregunta que él hace. Felipe le dice, ven y ve. De acuerdo a Juan 1:46.
Juan 7:52 dice, ¿eres tú también Galileo? No es una pregunta que lo dicen como que, eres de Galilea, qué interesante, no, es como, eres de allá. Escudriña, ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, ¿cómo este hombre viene a predicar si de allá nunca salió un profeta de acuerdo a las Escrituras? Entonces, vemos el desprecio que había para las personas de ese pueblo. Dice también que el mismo nombre de Nazaret sugiere insignificancia. En hebreo significaba brotar o vástago, una rama más. Bueno, ¿cuántas ramas crecen en los árboles? Muchas. ¿Cuántas crecen? No muchas. Son importantes para... Depende. Entonces, una rama más. Este nombre es dado proféticamente al Mesías. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara o saldrá una rama del tronco de Isaí. Isaí, el papá de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, Jesucristo efectivamente es descendiente. Mateo 1:1, Mateo 1:6 nos hace saber, Isaí engendró a David, pero antes el 1:1 dice, Jesucristo, hijo de David. Entonces, tenemos esta situación de que el hecho de que Jesús creció en Nazaret fue razón suficiente para que él fuese despreciado. Y de eso leemos mucho, especialmente por parte de Isaías, de que Cristo fue despreciado, que fue tomado, que fue ignorado, que fue lastimado, que era nadie para esta gente. Una vara, un vástago insignificante de las raíces de Isaí. Entonces, vemos que en contexto, literalmente o implícitamente no hay una profecía que diga será llamado Nazareno, pero en base a la descripción y en base a la situación podemos comprender, es probable que tomando el contexto de lo que los profetas decían, hace saber que más que ser llamado Nazareno por la ciudad, era que será llamado insignificante, porque eso es lo que el pueblo de Israel presentó hacia Jesucristo constantemente, con el desprecio que tuvieron con él. Concluimos, hermanos. ¿Cómo concluimos con esta lección del día de hoy, la infancia de Jesucristo? El mundo trata el nacimiento e infancia de Jesucristo como algo sentimental. Vuelvo y hablo acerca de esos nacimientos que se ponen en el mes de diciembre. Qué bonita esa figurita, vamos a hacerle esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer no sé qué. Lo ven como algo sentimental. Tristemente muchos, ¿a quién le oran? Al niño Jesús. Pero se quedó siendo un niño. No lo hizo. Divino niño, sí, es de origen divino. Pero ese niño se convirtió en un hombre y llevó a cabo un gran plan que el Padre había establecido. Los cristianos no debemos de seguir esa tendencia. Los cristianos no debemos de caer en el juego del mundo y de hacer algo emotivo, algo emocional la religión, cuando en primer lugar debe ser algo de razón, de lógica. Y esa lógica la aprendemos a través de la palabra de Dios. Cristo vino al mundo para cumplir su propósito, y ese fue el de salvarnos. Él desea que podamos ser salvos y cumplió la misión que se le dio para que nadie se pierda, siempre y cuando esa persona obedezca a la voluntad de Dios y al sacrificio de Jesucristo. Su encarnación es nuestro bien eterno. El hecho de que Él se haya hecho carne y habitar entre nosotros nos ha dado esa hermosa oportunidad de saber Dios se preocupa por nosotros, Dios cuida de nosotros. Y como Juan 3:16 dice, Dios nos ama de tal manera que mandó a su único hijo a que muriera en esa cruz por nosotros y que todo que en Él creyera tenga vida eterna. Eso nos hace saber las Escrituras. Eso es importante de comprender. Cuán hermoso es saber que Dios nos ama y ha hecho tal sacrificio, tal esfuerzo. Nos ama tanto que al darnos a su Hijo, nos afirma que efectivamente es evidente que Él cumple sus promesas, cumple sus profecías. Isaías 9:6-7 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Este rey de los judíos no iba a reinar terrenalmente. Este rey de los judíos reina eternamente y celestialmente. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesucristo, un niño, sí,
un niño que nació, sí, fue hecho de carne. Se nos da la oportunidad entonces de comprender cuán hermoso es Dios en permitirnos tener esa oportunidad de saber que ese niño nació y que fue protegido para que llegara a ser el hombre que nos da la salvación en el día de hoy. Dios me los bendiga ricamente, hermanos, y nos vemos dentro de unos minutos para el servicio de adoración. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.